Reservorios. ¿Qué son? ¿Cuándo rastrearlos? En este video vamos a explicar qué son los pares llamados reservorios y cómo podemos tratarlos en biomagnetismo. Antes de comenzar con nuestro tema, avisamos a nuestros amables suscriptores que nuestra página ha cambiado a www.guia-biomagnetismo.net. Esto debido a una falla en el servidor de GoDaddy que no se puede resolver, por lo que se tuvo que contratar a otro proveedor. Los reservorios los podemos entender como nidos o puntos donde se esconden los agentes patógenos, y decimos se esconden entre comillas, porque no sabemos si están físicamente en esos puntos, sino más bien entenderlos como fenómenos energéticos más que físicos. El primer reservorio descubierto fue el de vesícula biliar llamado Prada, que es un reservorio de virus. Algunos son reservorios universales, es decir, que en esos puntos se pueden alojar cualquier tipo de patógeno, mientras que hay otros reservorios que solo pueden esconder exclusivamente a bacterias, como Moisés, Peritoneo pleura, como Fox, uretra, que aloja virus, o cabeza de fémur para hongos. Actualmente contamos con cerca de 40 distintos reservorios, los cuales podrá consultar en nuestra guía de biomagnetismo. Con el tiempo se han sumado algunos otros un tanto particulares. Por ejemplo, el punto donde se ha aplicado una vacuna puede convertirse en reservorio donde se va a alojar precisamente el virus de la vacuna correspondiente. También, en lugar de una mordida, puede actuar como reservorio de la rabia, o bien cualquier herida o cicatriz en cualquier parte del cuerpo también puede ser un reservorio. Es importante destacar que con haber impactado el reservorio no se ha erradicado el patógeno, únicamente se ha hecho que salga de ese escondite y se ubique en el par que le corresponde. Por ejemplo, si el par es índice-índice, que corresponde al reservorio de E. coli, primero se colocan los imanes en el índice y unos minutos después se busca al patógeno en los pares donde se puede alojar, en ese caso timo hígado. Si nos sale el par uretra, este es un reservorio de virus. En ese caso lo impactamos, dejamos los imanes unos minutos y debemos volver a revisar todos los pares de virus para encontrar al virus que estaba escondido en el reservorio. Muchos consideran que es más práctico rastrear desde un principio los reservorios para encontrar a los patógenos y no tener que hacer el rastreo 2 veces. Es así como surge una pregunta frecuente: ¿debemos rastrear los reservorios desde el comienzo del rastreo? El Dr. Goiz no acostumbra a hacer esto. Él solo coloca los reservorios cuando aparecen en el rastreo y luego vuelve a rastrear los pares que sean necesarios, ya que piensa que al rastrearlos desde un principio se están invocando y tal vez no deberían figurar en esa sesión. Por otra parte, debemos mencionar que actualmente la mayoría de los biomagnetistas comienzan con los reservorios y esa parece ser la estrategia más difundida. Como ven, no hay una respuesta concreta para esta cuestión. En gran medida depende del biomagnetista, sobre todo del paciente. Para los que hacen el rastreo bioenergético mental, una buena opción es preguntarle al propio supraconsciente del paciente si se debe o no rastrear estos pares. Esperamos que este tema haya sido de tu interés. Recuerde que la información más completa sobre biomagnetismo la encontrará en www.guia-biomagnetismo.net. Dale like y suscríbete. Para mantenerte al tanto de nuestros videos, activa la campanita en las notificaciones. Muchas gracias y hasta pronto.